Esta enseñanza se llama el título de propiedad, y vamos a tomarlas como base la escritura que está en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. El libro de Apocalipsis, hermanos, hemos estado aprendiendo de que en vez de traer, aunque habla de juicio, de justicia, también es un libro que a nosotros los cristianos nos debe de llenar de esperanza, de fortaleza en saber de que Dios tiene cuidado de nosotros y nos está anticipando, nos está revelando, está corriendo el velo para el conocimiento de los tiempos futuros. Amén. Y dice la escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hablemos con el Señor. Padre, gracias nuevamente por reunirnos, convocarnos aquí. Nosotros nos dijimos a nosotros mismos: gracias, Señor, porque yo me alegré con los que dijeron vamos a la casa del Señor, y venimos a adorarte, a exaltarte, pero también, mi Dios, a conocer estos tiempos finales que sin duda estamos viviendo, mi Dios, porque tú tienes un tiempo predestinado, un tiempo señalado para la humanidad del día de tu regreso, mi Dios. Ayúdanos a entender, a acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. Habla nuestras vidas, a nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El contexto nos habla del Señor Todopoderoso, dice que está sentado. El jueves pasado, que por alertas de tornado no pudimos estar en la congregación de Forward, iba a hablar sobre el capítulo 4, donde nos habla de que el contexto de este versículo, y habla de que Dios está sentado en el trono. Dios abrió una puerta le dio una visión al apóstol Juan después de haberle hablado a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora lo lleva y lo transporta en una visión para que viera lo celestial, viera el cielo. Y aquí nos habla del Señor Todopoderoso sentado en su trono, y el apóstol Juan está contemplando esa escena, y cuando dice que ve un libro, es porque en la época de Juan, la escritura, las cartas o documentos importantes se escribían en piezas de papiro o pergaminos en forma de rollos que llegaban a medir hasta 10 metros de largo, enrollados y sellados con arcilla o cera, y se sellaban con el anillo del escritor, del rey o del dueño de esa carta, y testigos para que no fueran abiertos sino hasta que llegara al destinatario o dueño de dicho documento o carta. Y el rollo que estaba contemplando el apóstol Juan es como el título de propiedad de la tierra y su plenitud, y contiene la lista de lo que el Dios Padre tiene reservado para el fin de la tierra y toda la humanidad que está en ella. Y al tener 7 sellos, habla de la importancia de su contenido. En esos tiempos no existían los libros como los tenemos ahora, hasta que se inventó la imprenta, lo que es, de hecho, el primer libro impreso como lo tenemos ahora es lo que se creó, o lo que la Biblia de Gutenberg, que habla de libros. Ahora, cuando está hablando esto, era de los rollos. Se puede entender de que eran rollos y se sellaban y se ponían un anillo para que se sellara esa carta y que nadie la podía abrir. Y hace una pregunta, dice, y versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Por qué? Porque nadie era digno de abrir ahorita lo que vamos a estudiar, vamos a entender que era el título de propiedad, era el título donde Dios iba a revelar el futuro para la humanidad y para toda la tierra.
Y la pregunta seguía en el aire, ¿no? ¿Quién es digno? Esto nada tiene que ver con el valor de una persona o la valentía. Yo mero lo abro. No, eso no era lo que preguntaba el ángel. ¿Quién es fuerte aquí? ¿O quién tiene dinero para que pague aquí para abrir? No, estaba preguntando ¿quién es digno? Y aquí es donde vamos a ir hablando alrededor de esta palabra, de la dignidad, de lo que es digno. Dignidad viene de la palabra axios en griego y habla de merecedor, habla de estimado con derecho, habla de excelencia o decoro de una persona al comportarse. Habla también de cargo honorífico y de autoridad. Mire lo que dice el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Significa que nadie era digno, que tampoco tenía autoridad para abrirlo. Si ni siquiera mirarlo, dice, pues entonces mucho menos abrirlo, abrir ese rollo, abrir ese libro. En el mundo ha habido personas de renombre, personas con títulos, personas que han alcanzado importantes logros, que han sido inteligentes, nobles, poderosos, millonarios, gente que ha hecho grandes proezas y que por lo que han hecho obtienen títulos, fama, riquezas, premios Nobel. Y aún la Biblia registra a muchos de ellos que nadie era digno. Nadie puede pasar por alto, por ejemplo, todos conocen o han escuchado de Moisés o David o Abraham, pero mírenlo, si vemos la historia, por ejemplo, Noé dice que era pregonero de justicia, él construyó el arca, él se salvó junto con su familia por la obediencia, pero se emborrachó y perdió el juicio. Más adelante vino Abraham. Y Abraham, vamos a decir, y su fe le fue contada por justicia, obedeció, saliendo desde la tierra y de su parentela a una tierra donde Dios le dijo, y dijo sin saber a dónde iba, él obedeció. Y esa obediencia lo podía llevar a que pues era digno, pero mintió. Cuando le dijo a su esposa, di que eres mi hermana. También se metió con una mujer que Dios no le había autorizado, aunque en la cultura él se podía justificar. Es que así lo hacen todos. No, perdió su dignidad. Más adelante, vamos a decir, viene Moisés, el hombre más manso de la tierra, según la Biblia. Sí, pero mató a un egipcio. Perdió su dignidad para abrir esos sellos. Vamos a decir más adelante, viene ese joven cantor que componía salmos, un hombre conforme al corazón de Dios llamado David. Sí, pero adulteró. Sí, pero también orquestó ahí una situación para que asesinaran a Urías, a uno de sus amigos. Y eso habla de algo maquiavélico. Perdió su dignidad. Por eso no se encontraba nadie. Aún en el Nuevo Testamento, vamos a decir Pedro, de que algunos lo tienen como el primer papa. Sí, pero negó al Señor. ¿Ven cómo nadie es digno? Más adelante podemos decir Pablo, quien escribió 16 cartas en el Nuevo Testamento. Sí, pero perseguía a los cristianos. Y dice que para que la grandeza de las revelaciones no le exaltare sobremanera, significa que se jactaba. Había momentos donde se jactaba. Significa que perdió la autoridad, perdió la dignidad para ir y presentarse delante de Dios y que diga, yo puedo abrir esos libros. Porque la Escritura nos dice, no hay justo ni aún uno, ni hombre ni mujer. Amén. Alguien podría decir, no, pues María, la madre de Jesús, virgen, siempre virgen. No había ni uno, no hay justo ni aún uno, ni hombre ni mujer. ¿Me explico? Por eso la pregunta seguía en el aire. No hay justo ni aún uno, ni en el cielo.
Porque el escritor de Hebreos nos dice que Cristo es superior que los ángeles. Ni en la tierra, ni mucho menos debajo de la tierra, que es donde lo que hay debajo de la tierra. Bueno, lo que se conoce como el Seol, pero ahí están los demonios también. Lo que se conoce como el inframundo. Cuando Adán fue creado, Dios le dio el señorío de toda la creación. Cuando Dios lo creó, le dio el señorío, le dio una autoridad, que Él se enseñoreara sobre los peces, las aves, toda la creación. Inclusive Dios le dio la autoridad para que Él le pusiera los nombres a los animales y que se enseñoreara de toda la creación. Pero cuando desobedeció, después de que Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de este, y le dijo, fue claro, de este, yo creo que le puso una marca, qué sé yo, de este árbol no debes comer, porque el día que comas, ciertamente morirás. Porque en ese árbol estaba el conocimiento del bien y del mal. Cuando desobedeció, Adán perdió su autoridad, perdió su señorío, perdió su dignidad, y hasta se sintió indigno delante de Dios, porque después de que pecó él y su esposa Eva, la escritura dice que se vieron desnudos y cubrieron su desnudez, se sintieron indignos porque vino la conciencia. Recuerde que antes del pecado estaba la inocencia. ¿Inocencia de que? Pues no hay pecado, todos somos inocentes. Pero cuando vino el pecado, vino el conocimiento del bien y del mal. Entonces ya es conciencia. Cuando nuestros niños que están chiquitos pues hacen sus maldades porque están en inocencia, desconocen el bien y el mal, hasta que ya viene el conocimiento de que robar es malo, de que desobedecer a los papás es malo. Ahí sí ya necesitan a un Salvador. Ya se les abren los ojos y sienten vergüenza de tal manera que hasta se esconden para hacer lo malo, o nos escondemos. Amén. O nada más el pastor. Ay, todos. Dice, no hay justo ni aún uno. Y pasó a ser esclavo, hablando de Adán y de Eva, los dos pasaron a ser esclavos del pecado. Porque una persona que pierde su dignidad lo pierde todo. Ustedes me han escuchado decir esto. Por ejemplo, un esposo que se deja mangonear por su esposa, golpear o lo que sea, pierde su dignidad. Una mujer que por un título, por dinero, por su estatus social, se deja golpear, se deja maltratar por el esposo, porque le dice, si no te sometes, te voy a quitar los papeles, o si no te sometes, no te doy para eso. Pierde su dignidad. Y una persona cuando pierde su dignidad lo pierde todo. Lo último que debe de perder el ser humano es la dignidad. Pero vemos cómo todos delante de Dios perdimos nuestra dignidad cuando pecamos, porque nadie nos forzó a pecar. Recuerde de que el pecado mora dentro de nosotros. Todos heredamos el pecado original, la tendencia al pecado. Significa que tarde que temprano íbamos a pecar. ¿Me estoy comunicando? Ok. Entonces vemos cómo cuando el hombre peca, perdió su dignidad de abrir esos sellos. Dice que no se encontró a alguien ni en el cielo, ni los arcángeles, serafines, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando Adán perdió su dignidad, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todos los que mencioné y todos los que usted me quiera mencionar, hombres científicos, filósofos o de hombres matemáticos o de ciencia, compositores, lo que usted me mencione, nadie es digno delante de Dios. Estamos hablando en lo celestial. El hombre pierde la calidad moral para reprender el pecado. Perdió su dignidad, perdió la calidad moral para reprender el pecado. Por ejemplo, imagínese el hombre,
Imagínese el pastor que le diga, esos adúlteros que andan aquí allá con otras mujeres, ¿sabe? Y el pastor anda haciendo eso. Pierde calidad moral para exhortar eso, ¿cierto? Amén. Así como ustedes que si están robando, ¿cómo podrían decir, hey, no roben? Imagínense un político, ahorita que está enseñando la serie el pastor Chuy, un político decir, esos ladrones de las otras administraciones, y termina robando. Porque todos empiezan con esa carta, los políticos, ¿se acuerdan? ¿Se fijan? Aquellos que han robado el país, se han saqueado y terminaron haciendo lo mismo. Pierden esa calidad moral para hablar. Ahora, no estamos hablando de que seamos perfectos, estamos hablando de que no hay digno, no hay justo ni aun uno delante de Dios, ni el pastor que usted me mencione, porque somos seres humanos, somos imperfectos. Es a lo que quiero llevarlos, a entender de que todos somos imperfectos, tanto hombre como mujer. El hombre pierde la dignidad, perdió su señorío, hablando desde Adán y Eva, desde que pecó, porque recuerde que el pecado entró por un hombre, por Adán, porque a él se le dio el derecho, la autoridad de enseñorearse sobre la creación. Ya después vino la mujer, pero el derecho se lo dio Dios antes de crear a la mujer. Ya después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y después los bendijo a los dos. A los dos les dio una autoridad, un señorío, sí, pero la cabeza sigue siendo el hombre. Amén. Uno que otro. Un día lo entenderá. Le dio un señorío, le dio el derecho de propiedad sobre la tierra. Aquí está. Esta es la autoridad. Se lo dio en palabras. Se lo dijo así en palabras. Tú eres el dueño de toda esta creación. Yo estoy arriba de ti. Hablando Dios con Adán. Pero a ti te estoy dando la autoridad. Tú te enseñorearás sobre toda la creación. Y te estoy haciendo responsable, porque en una autoridad está también la responsabilidad, como en nosotros los padres de familia. Amén. Dios nos dio una autoridad sobre nuestros hijos, sobre la esposa, pero le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestra familia, ¿cierto? Ya mero, ok, ya la llevamos, poco a poco. Como la esposa tiene una autoridad de parte del esposo para instruir a sus hijos, para disciplinarlos, ¿cierto? Y no debe de abusar de esa autoridad. Tiene esa autoridad de que cuando no está el esposo, los hijos deben de someterse a la mamá. Amén. Ok, entonces en esa autoridad también está una responsabilidad de que le va a rendir cuentas a su marido, como el hombre le va a rendir cuentas a Dios por toda su familia. Amén. Es como el manager de una empresa, le va a rendir cuentas al dueño de la empresa. Así también Dios le está cediendo, le está entregando una autoridad, le está entregando el título de propiedad al hombre. Pero después de que peca, ya perdió esa autoridad, perdió el señorío. Y aquí lo toma Satanás. Recuerde de que el mundo, dice el apóstol Juan, que está bajo el maligno. Por eso, por cuanto entró el pecado, todo se contaminó. El hombre pierde su dignidad, perdió el señorío, pierde el derecho de propiedad sobre la tierra, sobre la creación. Después de que pecaron, Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Se escondieron porque estaban desnudos, se sintieron indignos de estar delante de Dios. Dice, acá estoy escondido. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso pecaste? ¿Acaso comiste del árbol? Y bueno, ya hemos explicado de que él tenía la oportunidad de decir, sí, yo pequé, pero se justificó. Entonces, no, simplemente él dice, pues acá estoy escondido. ¿Acaso comiste? Ahora, Dios ya lo sabía, le estaba dando la oportunidad para que se confesara. Pero vemos cómo dice, por cuanto pecaste. Primero le da las consecuencias a la mujer, porque la mujer dijo, la serpiente me engañó. Pero vamos a decir, fue engañada, pero se engañó a sí misma, porque ella ya sabía. La serpiente vino con Eva, pero la mujer no ignoraba el mandamiento de parte de Dios. Dijo Dios que no comiéramos de este árbol, que ni siquiera lo tocáramos. Entonces no era una ignorante, se volvió una necia. Amén. Ya explicamos qué es lo que es una necia o un necio. Alguien que se resiste a no obedecer, se resiste a
no niega que sabe, sí sabía. Entonces fue engañada, sí. Pero aún el engaño, mire, si usted es engañado, y ahorita que le estoy enseñando de estos tiempos finales, usted no va a poder decir yo no sabía, porque yo se lo estoy enseñando. Y como dice Pablo, no les he rehusado todo lo que dice la palabra de Dios, todo el evangelio. Habrá tiempos donde vamos a retomar nuevamente enseñanzas de la familia, la santidad, la oración, la fe, qué sé yo. Pero ahorita el Señor nos quiere tener aquí, por alguna razón, hermanos. Para que usted no pueda decir, no, yo no sabía que había un cielo. No, se lo estoy enseñando. Y mire a lo que vamos a llegar. Mire, cada vez que yo estudio esto, digo, wow, me quedo maravillado. Yo me deleito, en verdad. Cuando salgo de la oficina dije, wow. Y yo mismo ignoraba muchas cosas. Ahorita que lo estoy estudiando, hasta lo saboreo. Bueno, el hecho es de que el hombre pierde toda autoridad. Y a la mujer le dice, las consecuencias del haber perdido la autoridad, y le dijo Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Porque el pecado entró en la tierra. Aún dice Pablo, dice en Corintios, dice que la misma naturaleza, la misma creación gime hasta el día de la redención, porque está sufriendo. Mire, los cambios climáticos que estamos viviendo es por causa del pecado, porque estamos contaminando nuestra tierra, estamos acabando con la capa de ozono, estamos acabando con nuestros océanos, y son consecuencias naturales de nuestra desobediencia, de nuestra vida desordenada. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Entonces, es por eso de que dice la Escritura, le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo a la tierra. ¿Por qué? La tierra no hizo nada. La creación no hizo nada malo. ¿Quién lo hizo? El hombre. El pecado entró a la tierra por un hombre, porque él tenía la autoridad. Él tenía la responsabilidad de cuidar de su propiedad. Es como, mire, su yarda está así de este tamaño porque no la ha cuidado. Y eso porque yo lo corté ayer. Bueno, mi hijo y yo. Por eso tengo esa autoridad para decir esto, ese derecho. Si no lo hubiera cortado, estuviera una selva ahí. Pero ese es el hecho de que yo soy responsable de lo de mi casa, ¿cierto? Amén. Así también el hombre tenía el derecho, tenía la autoridad y el señorío para cuidar la creación, pero perdió esa autoridad, perdió su título, su derecho. Le dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Así entró el pecado al mundo y todos heredamos el pecado original. Todos. Lo que es la tendencia al pecado. Perdimos la autoridad de abrir esos sellos del libro que está en los cielos. Perdimos el derecho de propiedad que Dios le había dado al hombre, y el diablo tomó esa autoridad y propiedad. Ahora, no porque fuera Satanás digno de ser dueño de la tierra. Haga de cuenta, déjenle pongo un ejemplo. Haga de cuenta que el hombre, Dios le dio la palabra al hombre. Dios le dio el derecho de propiedad, la autoridad, ahí está sellado, tú eres el dueño. Pero el hombre, como no cuidó la tierra, perdió, descuidó. ¿Se acuerda de Esaú, que fue el primogénito? Y que el primogénito, él menospreció la primogenitura. Y Jacob aprovechó, dijo no, y échala para acá. Es como la arrebató. Es lo mismo que hizo Satanás. No porque Satanás fuera digno de la tierra o de enseñorearse de la tierra, pero como la descuidó, la agarra.
Y recuerde de que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Significa que ese principado que él tiene, porque Dios no se lo quitó. Dios desde la creación lo creó con una autoridad y con una excelencia superior a otros ángeles. Ya lo explicamos, hemos enseñado sobre quién es Satanás, cómo fue su creación, cómo Dios le dio una autoridad. El hecho que se haya revelado, Dios no le quitó una autoridad y un poder que él tiene. Por ejemplo, la influencia en la música. Sin duda, la música del mundo pues está influenciada ¿por quién? Por Satanás. Porque Dios creó a Luzbel para la adoración. Pero él distorsionó ese don, esa gracia que él recibió y ahora lo usa para lo peor. ¿Cómo son los corridos de hoy? O la música del día de hoy. Y mire, toda está más bonita la de los 70s, 80s, que tú te podías deleitar escuchándola. Tiempo pasado. Amén. No, pues no era tan. Ahora la escuchas. Bueno, cómo cantan, no cantan, no sé qué, abostezan. Bueno, esa salió de repente, pero ¿cómo? Bad Bunny y todo, híjole, que eso no son, bueno, ya olvidemos eso. Pero el hecho es de que Satanás tenía esa autoridad. Pero de Satanás, mire, de ser la serpiente antigua se convirtió en un dragón. Así también la música, que era para la adoración a Dios, mire cómo la convirtió, la distorsionó. Ahora, Satanás toma ese derecho. Y es por eso de que ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Habla de una autoridad. Hay jerarquías en el infierno, jerarquías en las huestes celestiales demoníacas. Entonces podemos entender de que sí, ellos tienen una autoridad y tienen un poder. Usted no traspasa las paredes, ¿verdad? Los demonios sí. Ellos no son omnisapientes, pero ahí están. Dice que los demonios están en el aire. Mira, ahí va. Ay, no sé qué. El hecho es de que sí, hay un poder y una autoridad que Dios les cedió a Satanás y a los demonios. Ahora, ese poder está bajo el control y el dominio de Dios. Es un poder permisivo que va a ser temporal. Y vendrá el momento, ya lo vamos a estudiar, donde se le va a quitar todo. Ahora, Satanás, la escritura dice en Mateo capítulo 4, cuando dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Primero porque tuvo hambre. Y luego después le dice, si postrado me adorares. Bueno, antes de eso le dijo, lo dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién se lo dio? En ese poder que él tomó, porque el hombre lo descuidó, así como Esaú menospreció, abandonó su primogenitura. Es un ejemplo. ¿Me explico, hermanos? El hombre descuidó la autoridad, el título de propiedad, lo agarró Satanás y le puso aquí su nombre. Yo soy el dueño, porque él es padre de mentiras. ¿Me estoy explicando? Ok. Recuerde que Satanás él es el príncipe de las tinieblas y el mundo está bajo el maligno. Él tiene un poder, una autoridad. Dios se la permitió temporalmente, pero no porque él se la haya ganado o porque sea digno, sino porque el hombre menospreció y Satanás lo arrebató, usurpó esa posición de autoridad. El pecado le pertenece a Satanás, el pecado no es de Dios. ¿Y ya me expliqué? Con esta explicación usted puede entender, no, es que sí, fuimos contaminados con el pecado, porque le hicimos más caso al pecado. ¿Qué es el pecado? La injusticia. ¿Qué es el pecado? La mentira. Él es el padre de mentiras. Entonces todos heredamos el pecado original y tarde que temprano nosotros todos pecamos. Ahora, la escritura dice en Juan capítulo 8, dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Desde que Adán
comió de ese fruto, entró el pecado. ¿Se acuerda que Judas cuando estaba en la mesa de la última cena y que comió el bocado, en ese momento entró Satanás? Así también cuando Adán mordió de ese fruto, ¿alguien dice la manzana? Que por eso el hombre trae aquí la manzana. No, no es cierto. Pero el hecho es de que cuando comió de ese fruto, entró el pecado, la desobediencia. Y genéticamente todos llevamos el pecado dentro, en el ADN ya. Eso se lo podría explicar, pero es otro rollo ya. Ahora, bueno, es algo inexplicable, solamente yo les podría ayudar para entenderlo, como lo entiendo yo. Dice la Escritura que el que comete pecado es esclavo del pecado, pero también dice el Señor Jesucristo ahí en el contexto de Juan capítulo 8, versículo 38 en adelante. Dice, mas si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Bueno, pero aquí hay un problema. Satanás sigue siendo el dueño de las almas pecadoras por causa del pecado del hombre, ¿no? La respuesta es sí y no. Le digo sí porque el pecado ya mora dentro de nosotros. Y el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Quién es el dueño del pecado? No es Dios, es Satanás. ¿Me explico? Y terminamos haciendo las cosas malas. Pablo dice así, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Porque el bien que quiero hacer ese no hago, más el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo, miserable de mí. Entonces, sabemos que ahora el hombre pasa a ser esclavo, que significa que hay un amo. ¿Me explico? O sea, un esclavo es porque tiene a un dueño. Entonces, ¿quién es el dueño de las personas? Del mundo, vamos a decir, Satanás. Ahora, la Escritura dice, el Salmos 24 dice que toda la creación es de Él y su plenitud es de Dios. Sí, porque Dios tampoco va a violar la conciencia del ser humano. El hombre decide pecar. El hombre decidió comer de ese fruto prohibido. Todas las almas le pertenecen a Dios, por eso dije sí y no. Ahora voy a decir por qué no le pertenecen a Satanás. Todas las almas le pertenecen a Dios, pero le puso la condición al hombre de obedecer voluntariamente, y si no, moriría. Y Dios respeta la conciencia y la voluntad del ser humano. ¿Qué necesitábamos para dejar de ser esclavos? Bueno, la respuesta es ser redimidos, ser comprados, que alguien pagara por nosotros. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y ya con esto ya se le podría dar la explicación ya. Pero vamos a explicarlo. Ahora, por eso dijo el Señor Jesucristo, mas si el Hijo os liberare, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación. Ahora, no libres del pecado de que ya no pequemos. El apóstol Juan dice, hijitos míos, si alguno pecare, significa que todos pecamos, ¿cierto? Ok, recuerde esto, que somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. Somos dos personas dentro de este cuerpo. Está la carne, la que tiene la tendencia al pecado, pero también tenemos la nueva naturaleza, que es la simiente incorruptible de Dios. Esa no peca, porque es incontaminable. Esa no se contamina con el pecado. La persona que abandona esa naturaleza, entonces sí ya regresa al mundo. Como dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pero es porque abandona, menosprecia como lo hizo Esaú. ¿Qué necesitamos para dejar de ser esclavos? La respuesta es ser redimidos. La palabra redimidos viene a ser, o es la acción de que una persona compra a un esclavo. El apóstol Pablo nos enseña en Corintios, en 1 Corintios dice que no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. También nos dice de que libertos sois del Señor. Libertos es el nombre, el título, el sobrenombre que recibían los esclavos que eran comprados por personas justas. Por ejemplo, está la subasta de esclavos,
Y entonces, ¿cuánto da por este? ¿Y cuánto da por este? Y llegaba un hombre y compraba, deme 5, los 5 los compro. Los compraba y los llevaba al templo, para el servicio al templo, no para su uso personal, que barriera, que tendieran las camas, X, no, él dice, no, yo los compro para llevarlos al templo. Esos son los libertos. Significa que nada más eran para uso exclusivo para trabajar en el templo y nadie más los podía comprar. Por eso se llamaban libertos. Amén. Ahora, una persona que redimía a otra era pagar el precio por esa persona. O por ejemplo, si una persona debía mucho dinero, vamos a decir una deuda impagable, que vino el IRS y que sabes que te vamos a recoger todo esto aquí, tu casa ya le pertenece al gobierno, a menos que pagues hoy mismo, porque se te mandaron tus notificaciones y tú no hiciste caso, menospreciaste esto y aquí está sellado por la corte, te vamos a embargar todo lo que tienes, a menos que pagues ahorita mismo. Y si venía una persona y decía, yo pago por él, aquí está, tenga, y le regresaba todo. Eso es redimir también. ¿Me explicó? ¿Sí? Ok. O lo que es la compra de un esclavo. Lo compraba, entonces dejaba de ser pertenencia de la otra persona, de su amo, y ahora le daba la libertad. Es redimir, pagar el precio por un esclavo. Ahora, es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Dice que siendo redimidos por la sangre de Jesucristo, que dice, déjese lo leo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la compra de un esclavo, que éramos esclavos nosotros. Dice que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Significa que Él nos compró con su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los pecados que habías cometido antes, Dios los perdona si crees en la fe del derramamiento de sangre por nuestros pecados, la sangre de Jesús. Ahora, para entender un poquito más esto sobre la redención, que era porque nadie era digno de abrir esos sellos, para que no piense que ya me olvidé de esto, no, vamos a regresar aquí. Pero nadie era digno, porque el hombre había perdido su dignidad, había perdido su derecho, su título de propiedad que tenía ahí, que Dios le había dado en toda la creación, y ahora lo tenía Satanás. Ahora, un ejemplo que de hecho todo el libro habla de la redención es el libro de Ruth. El libro de Ruth ya lo estudiamos, o si no, usted no estuvo con nosotros o no está aún con nosotros, pues ahí están las enseñanzas, son el libro de Ruth, son 4 capítulos nada más, son como unas 8 enseñanzas, 7 enseñanzas, algo así, pero ahí enseñamos sobre todo lo que es el propósito del libro, que habla de la redención. Y la historia habla de cuando un hombre de Belén que se llamaba Elimelech, que era de la tierra de Belén, de la tribu de Judá, decide emigrar a la nación de Moab. Dice la escritura que porque había hambre en la tierra. Ahora recuerde de que él emigró, pero no consultó a Dios. Él no dijo, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cruzo el mar otra vez para regresar a Egipto? No. Dios no le mandó, vete a trabajar a otro lugar. Amén. Aunque no diga amén, no le dijo, eso no dice la Biblia. Pero dice la escritura que se llevó a su esposa y se llevó a sus 2 hijos. Ellos más adelante se casaron con mujeres moabitas, una de ellas se llamaba Ruth. Ella después de esto muere Elimelech, el padre de familia. Mire las consecuencias de desobedecer a Dios, al no consultar a Dios. Después de esto mueren los hijos y las 3 mujeres quedaron viudas, tanto como Noemí, Ruth y la otra, ahorita no recuerdo el nombre de ella. Pero resulta, la historia nos dice, narrada aquí por el Espíritu Santo, en el escritor, dice, ella
Y después de que ellas quedan viudas, Noemí y sus nueras, Noemí, las despide y les dice: ¿saben qué? Regrésense a su casa porque pues ya no tengo otros hijos. Además que si me volviera a casar y tuviera, los van a esperar, porque era un derecho. Era si no había dejado prole o heredero un varón, entonces el hermano, vamos a decir, que si había 5 hermanos y que el mayor muere, el otro hermano tenía el derecho de llegarse a su cuñada para que dejarle herencia o descendencia al muerto. Era un derecho que de hecho está en la Biblia, o derecho cultural que tenían desde Abraham. Ahora, cuando mueren los hombres, pues las 3 mujeres quedaron a expensas. Entonces Noemí decide regresarse a Belén, porque pues aquí no tenemos propiedad, vámonos a nuestra casa. Y se decide regresarse. Y aquí es donde una de las nueras se regresa a su casa con sus padres, porque pues ya muerto la persona, la mujer tiene derecho a volverse a casar, ¿cierto? Entonces, pero Ruth le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Porque ella entendía de que el compromiso matrimonial iba más allá de un papel, y que entendía una responsabilidad moral que ella tenía de cuidar de su suegra, porque ella ya era parte de la otra familia. ¿Sí? El hombre que dejará padre y madre se unirá a su mujer y será una sola carne. Era una sola carne con su esposo. Muere su esposo, pero ella toma la responsabilidad y la autoridad de cuidar a la madre de su esposo, de ya el difunto. ¿Me estoy explicando? Entonces ella dice: no, dice, tu Dios será mi Dios y tu tierra, tu gente será mi gente. Y decide irse con ella. Llegan ahí a Belén y pues se encuentra la casa en ruinas. Estoy narrando esto para que venga una idea, un cuadro, para que usted lo pueda entender. Llega ahí y está todo, pero resulta que como no habían estado ahí mucho tiempo, pues no se pagaban impuestos. Ya debían dinero por la casa. Impuestos siempre ha habido, hermanos. Bueno, el hecho es de que llegan ahí y ella decide: pues ahora qué, ¿cómo le hacemos? Entonces había la costumbre de ir pepenando después en los cultivos. Pepenar es ir recogiendo lo que iban dejando los que iban arando, los que iban levantando la cosecha. Y Ruth hacía eso, iba detrás recogiendo lo que se quedaba, y era un derecho que inclusive estaba en la ley, que no recogerás todo, dejarás algo para el pobre. Entonces Ruth hacía eso y llevaba, pero dice que cuando Boaz, el dueño de esa tierra, de esa parcela, la vio y la midé, y me midó, dijo ella. Se enamoraron. Bueno, él se enamoró, le llama la atención, pregunta quién es ella. Ella dice: no, pues es Ruth, es viuda del Malón, así se llama. Mire qué nombrecito, era Malón, no dejó descendencia. Bueno, de Malón, y dice: es nuera de Noemí, tu pariente. Sígueme con atención, porque resulta de que, bueno, ahí empieza el coqueteo, me midó, da midé y todo eso. De tal manera que siéntate aquí, acomódate aquí, come de mi plato, todo eso. Empezaron, le daba agua, traía los Gatorades, pagaba las chimichangas y todo eso. Resulta de que cuando llega Ruth con su suegra, le dice: ¿dónde has trabajado, mija? Fui ahí a un campo, un tal Boaz se portó muy amable conmigo. ¿Boaz? ¿Hugo Boaz? Digo, no, Boaz. Boaz dice: no, dice, es tu pariente, porque es mi pariente. Entonces, y le dicen: ¿qué se me hace? Y aquí la suegra empieza ahí: pues mira, yo que tú me acercaba más con él, y que empieza ahí ese plan, la quiere hacer de Cupido. Entonces, de tal manera que llega
Al otro día ya empiezan ahí el coqueteo, el cortejeo. Él se enamora de ella. Ella se enamora de él. Olvídese de qué, ¿cuál eran las novelas de Thalía esas? María del Barrio, María la del otro, María de todas. Pero resulta de que no, esa es una historia verídica. Bueno, resulta que se enamora, pero cuando él era un hombre justo, de tal manera de que dice, no, vamos a hacer las cosas legalmente, como se debe de hacer. Y cuando investiga, dice, resulta, estaba un derecho en derecho tanto cultural y en la ley que ya tenían como tribu de Judá, la ley mosaica decía de que una persona podía redimir a otra si era el pariente inmediato, nada más, nadie tenía que venir, no, yo vengo y pago por él, como lo haría cualquier otro, yo para sacar ganancia. No, había un derecho, porque era una heredad. Según la ley, cuando Dios repartió, le dijo a Josué, reparte la tierra, a cada quien le dio una parte, a todos los israelitas le dio una parte, pero resulta que no podía vender esa heredad, de tal manera que la tenía que pasar a sus hijos y los hijos a los hijos. Pero si perdía el derecho de la autoridad, alguien podía venir solamente que fuera un pariente, el pariente más cercano. Podía ser un hermano, un primo, o un tío, alguien, un pariente que podía dar el pago. ¿Me estoy explicando? O sea, nada de que no, el primo, o el vecino, o el compañero de trabajo, yo le dije y aquí hacemos algo y saco ganancia. No. Nada más en la cadena genealógica tenía que haber un derecho, alguien tenía que seguir ahí. Ahora, mire esto, cuando él dice, vamos a hacer las cosas legales, y dice que llama a los ancianos del pueblo y les dice, ¿saben qué? Yo quiero hacer esto, pero quiero redimir a Noemí y redimir a Ruth. Pero en este caso le dice Booz, le dice, ¿sabes? Le dice al fulano, al que tenía el derecho de pagar por Noemí, le dice, hey, fulano, ven para acá, tú tienes el derecho de redimir a Noemí, de pagar por su tierra, de comprar su tierra, pero también te vas a casar con Ruth, porque es tu derecho. Nada de que yo pago por ella y la saco de aquí. No puedes hacer eso. Legalmente era lo que tenía que hacer. Entonces, lo que hace el fulano, él sí quería la propiedad, pero dice, ay, es que si se va a mezclar la raza, ella es moabita, y no, mejor no. Entonces es cuando le dice Ruth, ahí sí se los voy a leer. Le dice Ruth en el capítulo 4, versículo 1 al 10, dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Quiere decir que quería hacer las cosas legales y tenía que haber testigos. Dice, luego, versículo 3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Se quiere decir que tenía la autoridad él, el fulano. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Y se imagina que vos cuando escucha eso, yo redimiré.
Y yo creo que le pasó, salió, oh, ya estoy perdiendo a María la del bar, digo a Ruth la del bar, estoy perdiendo a Ruth. Dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba al compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que de Kelión y Malón, dice, y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta del lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ok, póngame mucha atención. Tenía que ser un pariente, ¿sí? Un pariente. Y tenía que redimir ¿a quién? Al muerto. Cuando Adán pecó, quedó esclavo del pecado. Pero las consecuencias del pecado era de que iba a morir. Entonces, Booz es un tipo de Cristo que viene y redime al primer Adán. El primer Adán es alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. ¿Quién pagó por nosotros? El hombre adánico. Y nos compra. Y nos está redimiendo. Y está dando el pago por nosotros y está dando su propia sangre, su propia vida. Nos está redimiendo. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que Él va a continuar el nombre de Adán, pero ahora ya en Cristo, entiéndase en nosotros, los cristianos, porque ya obtenemos un nuevo título, obtenemos un nuevo nombre, vamos a decir, Booz es una figura de Cristo que redimió, pagó por su pariente. Jesús era 100% judío. Significa que era pariente de Elimelech también. ¿Me estoy explicando? Booz era pariente de Elimelech, pariente de sangre. Y se imagina, un ángel no iba a poder redimir al hombre porque tenía que ser un pariente. Es por eso que nació de mujer, para ser 100% hombre, para redimir al hombre. No lo iba a redimir un elefante, no lo iba a redimir una jirafa, tenía que ser un hombre, porque el que pecó fue un hombre. El hombre quedó avergonzado, perdió su dignidad, estaba desnudo. Cuando Jesús murió, estaba desnudo. Vemos que en los cuadros y todo eso lo ponen aquí, le conocen como un taparrabos, que se lo conoce, pero no, la escritura nos deja ver de que culturalmente se cree, según las crónicas, de que morían desnudos, los desnudaban totalmente para que se viera su vergüenza. O sea, una persona pierde pónganme un traje así de esos, de los que trae el pastor. No. Desnudo. Dice cómo quedó la tierra maldita. Espinos y cardos te producirán. ¿Cómo murió Jesús? Desnudo,
con una corona de espinas. Dice que también, dice, la tierra, dice, tendrás que trabajar por tu sustento, con sudor trabajarás. O sea, el producto de tu trabajo, o sea, va a ser con sudor. Y dice que antes de subir a la cruz, Jesús sudaba como gotas de sangre. ¿Me estoy explicando? ¿Está viendo las similitudes? Cómo Jesús nos redimió, cómo estando condenados y malditos por Dios, ahora Jesús, cuando nos compra, no solamente redime al hombre, sino que en la regeneración, más bien en la redención, aún la tierra será regenerada, porque el cielo y la tierra pasarán, pero serán cielos nuevos y tierra nueva. Eso ya lo veremos más adelante. Pero redimió al pariente, hablando de vos, a su pariente que era israelita, a Elimelech, pero también pagó por Ruth y se casó con ella, pagó el precio por la tierra, pero también se quedó con Ruth. Ahora, mire esto, Noemí era la que era de sangre judía, ¿cierto? Ok, haga de cuenta, pero también venía Ruth. ¿Qué era Ruth? Una gentil. Entonces, cuando Boaz pagó por Noemí, también le dieron a Ruth. Él quería a Ruth, pero le dieron a la suegra también. Ahí venía en el paquete, venía la suegra. Pues así también, cuando Jesús muere por su pueblo, también le dan los gentiles. ¿Me expliqué? Ok, gloria a Dios. Y le dio heredad al muerto. ¿Quién era el muerto? Primeramente, Elimelech, pero también Malón, el finado o el difunto de Ruth. Ya después, aquí nace, después de que ya Boaz se llega a Ruth, concibe y nace un hijo. Y después del hijo, él viene siendo el abuelito del rey David. Es de donde viene la descendencia de Cristo, de Jesús el Cristo. Mire, Dios no se equivoca, hermanos. Aquí, hablando le dio heredad al muerto Malón. Así como Adán estaba muerto, ahora en Cristo Jesús Dios vino a darles vida y vida en abundancia. El que era digno de redimir a Ruth y a Noemí solamente era Boaz. Así también, el único que podía redimir y recibir nuevamente el título de propiedad de la tierra es Cristo Jesús. Nadie podía abrir esos sellos porque, imagínense, tenía que abrirlo el dueño o a quien iba dirigido ese título. Nadie más podía abrirlo, quebrar esos sellos, por eso nadie era digno. ¿Me estoy explicando? Okay. Cuando las cartas o rollos se sellaban en los tiempos bíblicos, significaba que eran importantes esos documentos o el libro o el rollo. En Apocalipsis 5 habla de que era muy importante, ya que no solamente tenía un sello, sino tenía 7 sellos. Habla de esa numerología perfecta de Dios. Si era un título de propiedad, no se podía abrir en cualquier tienda. Tráete el título, aquí en la tienda hacemos un negocio, aquí hacemos esto, o en el campo de fútbol. Tráete el título y aquí lo sellamos y que haya 2, 3 testigos. No, tenía que ser ¿dónde? En una corte. Usted va delante de un juez para que le sellen los títulos de su propiedad, ¿cierto? O alguien con autoridad. Usted no vaya a la tienda y ahí puede comprar algo ahí de Facebook si quiere. Pero para algo importante, usted no va ahí al mall ahí a comprar algo. No, para comprar una casa o algo así es más, de hecho puede comprar un carro,
pero tiene que ir ¿a dónde? A la corte, para que le pongan un sello de que usted es el dueño legal de ese vehículo o esa casa, ese terreno. ¿Me estoy explicando? Habla, y tenía que ser en una corte para que fuera legal. ¿Qué mejor lugar para abrir este libro o el rollo que en la corte celestial, en presencia de Dios? Y si leemos en Apocalipsis capítulo 4 nos habla en ese lugar había 4 seres, es lo que voy a enseñar el próximo jueves. Los seres celestiales. Uno que tenían era como cuerpo de hombre, pero tenía cabeza, rostro de león, rostro de buey, rostro de hombre y rostro de águila. Ahora, voy a explicar todo eso, qué es lo que significa. Estaban los 4 seres vivientes, estaban los 24 ancianos, y solo era abierto por el dueño del título, hablando de ese libro, o el dueño del terreno. Y para que constatara su legalidad, se llamaba a los testigos para que dieran fe, dieran constancia de su legalidad y de lo que estaba escrito. La Escritura nos enseña, ahí en Mateo capítulo 18 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y tú y repréndele. Si te debe algo, dice, ve y reprende. Y si no, toma a 1 o 2 testigos para que conste, porque estaba en la ley, en Deuteronomio y Levítico, donde decía que el testimonio de dos personas era legal, se consideraba algo legal, porque la palabra de las personas pues constituía legalidad anteriormente. Hoy ya ve que tenemos que firmar muchas cláusulas para que nos crean. Recuerde que la importancia de este capítulo no es tanto el título de propiedad, sino quién es digno. El león de Judá es Jesucristo. Solo Él era digno de abrir ese libro, ese título de propiedad, porque todo fue creado por Él y para Él. Él es el dueño. Solo Él puede desatar los sellos por haber llevado una vida perfecta en obediencia al Padre, al morir por los pecados del mundo, resucitar de entre los muertos para mostrar su poder, su autoridad sobre la maldad y la muerte, sobre la maldad, el pecado y la muerte. Solo Jesús venció al pecado vistiéndose de pecador y la muerte y venció la muerte tomando nuestra muerte al morir por nosotros, siendo eternos. Venció al infierno y al mismo Satanás. Por lo tanto, solo a Él se le puede confiar el futuro del mundo. Los sellos, por ejemplo, los reyes tenían sus propios sellos para sellar sus cartas, o tenían un báculo, como un bastón, y tenía su sello también ahí, que con ese podían sellar. Se sellaban, por ejemplo, en los tiempos bíblicos se sellaban a los soldados. Por ejemplo, los soldados romanos tenían tatuado su número de soldado, se sellaban también a los esclavos con numeración, como en el Holocausto a los judíos también se les selló un número aquí en el brazo para identificarlos con números nada más. Al ganado también se sella porque pertenecen a alguien. Ese libro solo le pertenecía al que es digno, al dueño. Solo él podía abrir por derecho. También nosotros pertenecemos a alguien porque somos esclavos de alguien. Romanos 6, 16 y 18 dice así: ¿no sabéis que los que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la enseñanza de la palabra.
a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y viniste a ser siervos de la justicia. Entiéndase, ¿somos esclavos del diablo o somos esclavos de Jesús? Por amor. En Efesios 1:13 al 14 dice así: porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta, y aquí lo dejo claro, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que ya fuimos redimidos por fe, pero un día estaremos delante de Dios, dice la Escritura, hasta la redención de la posesión adquirida. Le pertenecemos a Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero un día el Señor nos va a tomar, porque va a decir: esto es mío, es mi derecho. Cuando sea el arrebatamiento, Él no se va a llevar lo de alguien más, Él se va a llevar lo suyo, esto es mío, y lo arrebata porque tiene todo el derecho. ¿Me estoy explicando? Estos son míos, yo pagué por ellos, yo los compré. Ese libro, el rollo contenía el título de propiedad de la tierra. Lo que Juan está contemplando es el trono de Dios y ve la mano que extiende el rollo. Y el ángel dice: ¿quién es digno? Y no encuentra a nadie. Entonces, en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todo lo que en él habita. Jesús le preguntó a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos o impuestos? Cuando le dijeron: ¿tu maestro no paga impuestos? Y él dice: pues soy el dueño de la tierra. Pero para que no diga nada, ya le dijo: ve y pesca, o vas a pescar un pez y ahí hay 2 monedas, paga los impuestos tuyos y te traes unas papitas y una coca. El apóstol Juan fue testigo. Mire lo que dice en el versículo 4, dice: y lloraba yo mucho, está hablando el apóstol Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire que en el versículo 5 habla del león de Judá. El león de Judá habla de una autoridad, habla de la divinidad. Pero aquí vemos en el versículo 6 que habla de un cordero inmolado. Estamos hablando de que es el mismo personaje. Jesús como el león de Judá y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero se usaba para ofrecer sacrificio y cubrir el pecado de la persona, en su sacrificio como en un holocausto. Pero también cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mi imaginación, hasta donde yo puedo llegar a entender esto, haga de cuenta, ve al león de Judá, pero el mismo león de Judá trae las evidencias de haber sido el cordero, pero no cualquier cordero, sino el cordero inmolado, que estaba mostrando las evidencias. Ese era como el recibo, el recibo: esto yo compré, yo soy digno, porque yo los redimí, yo pagué el precio por ese título. ¿Me estoy explicando? Porque está hablando ¿se acuerda de que Tomás, él no creyó, hasta que no meta mi dedo ahí en su costado? O sea, es el mismo Cristo ya resucitado, pero está mostrando se está presentando como el cordero inmolado, no antes de, sino después de que ya pagó. Ahora sí dice: yo tengo ahora todo el derecho de reclamar ese título.
de reclamar ese libro, de quebrar esos sellos, porque esos sellos es lo que va a destapar lo que viene siendo los tiempos finales. Y lo que vamos a leer, hermanos, mire, usted esté tranquilo, nada más permanezca y pertenezca al equipo ganador. No esté jugando ahí con que ya mero ya entro. No, éntrele de tiempo completo a la obra del Señor. Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, versículo 7, para avanzar, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios le entrega el título de propiedad porque Cristo Jesús, el Cordero inmolado, era digno. Versículo 8 y 9 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Como diciendo, es que no hay otro digno. Tú eres el único digno. Dice, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué dice? Tiempo pasado. Fuiste inmolado, fuiste crucificado. Y no solamente eso, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿A quién redimió Jesús? A la iglesia. Hasta aquí es donde vamos a ver la última vez que se menciona, hasta estos capítulos, la iglesia. Ya lo que va a seguir, habla para Israel. Ahora, aquí la iglesia aparece del capítulo 1 al capítulo 3 de las iglesias en el presente. Pero después, ya del capítulo 5, habla cuando ya está en el cielo, la iglesia. Por eso, ponga atención a lo que estaba enseñando. Porque ya después habla de Israel. Y donde ya viene la gran tribulación, porque aquí nosotros ya fuimos rescatados de la ira del Cordero. Porque cuando quiebre los sellos, vienen los 4 jinetes. Escuche la enseñanza de hoy en la tarde, porque así se llama el título, los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero es hasta después de que se abre el rollo. Pero aquí está diciendo de que la iglesia está en el cielo y son los que están cantando. Ahorita le voy a decir por qué. Dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, lengua y pueblo y nación. La iglesia, ¿dónde está? Israel solamente está allá en Israel. Habla de una nación, pero aquí está mencionando de todas las naciones. La iglesia está constituida por todas las naciones, todos los gentiles. Bueno, redimidos, por supuesto. Versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es otra enseñanza. ¿A quién vamos a reinar? Bueno, dice: y miré y oí la voz de los ángeles alrededor del trono. Recuerde que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, pero dijo Jesús, ustedes serán como los ángeles. Amén. Olvídese que si se pinta el pelo, que se pone, no, usted va a tener un cuerpo glorificado. Pero dice, ustedes serán, porque le hicieron la pregunta a Jesús, ¿y cómo, de quién será esposa? Pues ya se casó con 2, 3. No, es que no entienden. Ustedes serán como los ángeles. ¿Ok? Dice, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Eran un tiputichal, ¿cómo? Tiputichal, ¿cómo? Eso dijo el chavo. Dice que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, tiempo pasado, y digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas o 7 atributos que va a recibir la iglesia. La iglesia, mire, aquí dice que recibirá el poder. Usted no ha podido dejar de mentir, no ha podido dejar de robar, no ha podido dejar de adulterar, no ha podido dejar de hacer cosas. Usted necesita el poder de Cristo en su vida para dejar de hacer aquellas cosas.
si no, usted no va a poder. ¿Me expliqué? Ahora, ese poder ya lo tenemos como nueva naturaleza, los que hemos nacido de nuevo. Versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesús, mire, no sé si usted ha leído esa doctrina o ha escuchado de la doctrina que solo Jesús. Significa que Dios Padre es el mismo Jesús y que Jesús solo Jesús y el Espíritu Santo es solo Jesús. Pero aquí dice, en el versículo 3 dice, al que está sentado en el trono. Y luego dice, y al Cordero. Significa que son 2 personas, no es solamente uno. Como dicen, solo Jesús. ¿Y dónde dejas al Padre? Porque el Padre es el que está sentado, está extendiendo la mano el rollo. Y el que es digno, lo toma como Él quiso. Para que cobre sentido esto, haga de cuenta Dios en la creación, en la creación del hombre. Y un día se puso a construirlo con sus propias manos. Compró los materiales necesarios, invirtió sus recursos, su tiempo y puso su corazón en esa creación. Y cuando terminó los últimos detalles de ese barquito, se sintió complacido, estaba contento, feliz, y decidió soltarlo sobre el río. Y lo observó por un tiempo, ahí a la orilla del río. Pero una fuerte corriente de agua lo arrastró, se lo fue llevando ese barquito. El niño ya fue imposible de alcanzarlo, porque el barquito se fue apartando, y la corriente lo iba llevando, se iba apartando, y el barquito se perdió. El niño lloró y lloró. Pasado el tiempo, él en su tristeza, un día caminando por el pueblo, ahí por el centro de su pueblo, vio que en una tienda, en la única tienda que había en el pueblo, ve en la vitrina su barquito, y con un precio de $100. Y él exclama y dice: ese es mi barquito, yo lo construí. El dueño dijo: lo siento mucho, yo lo encontré, y para hacerlo legal lo llevé a la corte y le puse un título, y tiene un sello ese título de la corte. Él se lo encontró, pero lo encontró, preguntó de quién es, lo agarró y lo limpió, lo acomodó, lo sacudió, le dio un adornito ahí y lo puso de venta. Un precio muy alto, porque el niño había puesto su corazón, y con detalles lo hizo como él quiso, algo hermoso, una obra de arte. El niño decía: pero no puedo pagar ese dinero, es mucho dinero. Lo siento, ese es el precio. El niño va y trabaja un día, 2 días, 3 días, como un denario cada día, otro denario, y ya completa el precio de su barquito. Llega con el tiendero y le dice: aquí está. El tiendero se sorprende, pero ya no le queda otra más que dejar ir ese barquito, porque también se había enamorado de ese barquito, pero no porque le haya costado, sino porque le sacaba provecho, porque lo tenía en la vitrina. La gente pasaba y admiraba ese barquito. Y no solamente le entrega el barquito, sino que también le entrega el título de propiedad del barquito. Aquí está.
el niño agarra ese barquito y lo ve y lo contempla y lo abraza. Este es mi barquito. Este es mi barquito. Y es mío 2 veces, porque yo lo creé, pero también lo compré. Y es mío 2 veces. Y Cristo nos ha redimido del pecado y nos compró. No olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. Jesús tuvo que derramar su última gota de sangre para dar el pago por nosotros. Una gota de sangre era suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Pero Él no se quedó con eso. Él derramó hasta su última gota para dar el último pago por todo el mundo. Porque su sangre era perfecta. Y nadie era digno de abrir esos sellos, de tomar ese libro, ni siquiera mirarlo. Pero Cristo Jesús dice la Escritura que todos fuimos creados por Él y para Él. Pero el hombre se perdió y no hay justo ni aún uno. Pero todos los que hemos creído en su sacrificio, Cristo Jesús no solamente nos compró, sino que tiene todo el derecho de la tierra, de la propiedad. Ese niño compró su barquito. ¿Dónde cree que lo va a tener ese barquito? No solamente en su corazón, sino que cuidará de él. Así también Cristo Jesús seguirá cuidando de nosotros todos los días. Todos los días. Dele un aplauso al que es digno de toda honra y toda gloria. Póngase de pie. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos también. Gracias, Señor.